Esto que nos sucede en España tiene correlato en nuestro tipo civilizatorio. Absolutamente sí, y en todas partes. Es decir, las dinámicas que se presentan en todos los países que son democracias firmes, son muy similares. Aparición de los grandes temas. ¿Qué temas aparecen? La violencia, como un tema muy importante que hay que cerrar y acotar. La falta de respeto. Lo voy a llamar así por acabar rápido, pero es la condición minorizada de las mujeres. La no pertenencia verdadera, con verdadera investidura a las élites sociales. La no pertenencia a la capacidad de decisión en la alta política. La exclusión de aquellas de las que se dice estarán aquí cuando tengan la formación necesaria. Dice, ya tienen más que tú, ¿por qué no están? Dice, ay, no sé, voy a mirar. Es decir, las sucesivas exclusiones. Y aparece directamente el hacerse el favor de abrir la puerta y sobre todo colocar la silla, porque ya va siendo hora. Pero esa es una agenda política. Quiero decir, siempre hay que distinguir en el feminismo su parte teórica y su parte, digamos, práctica. Y la agenda política es una agenda práctica y eso no evita. Más bien, necesita siempre el apoyo constante de un lenguaje de respaldo. Y ese solo se lo da la teoría. La agenda intelectual es igualmente importante. ¿Qué se produce entre los años 70 y los 90? A partir de ahora tendremos que empezar en esta segunda de 3 partes a hablar del canon. ¿Qué es un canon? Le llamamos canon a cualquier prosecución ordenada de nombres significativos dentro de una macroorganización, mediante el cual esa enormidad organizacional se refiere a sí misma y decide lo que es importante. Todas las organizaciones con presencia de poder educen un canon y se dicen a sí mismas quiénes son por medio de ese canon. Desde la Iglesia romana, que es de quien se toma la palabra, recuerden, el canon, por antonomasia, es el canon de la misa. Dice, empieza el canon, dice, ¿y eso qué es? Que pues van a empezar unas oraciones muy raras, donde mucha gente cita a una gente que no sabemos quién es. ¿Recuerdan ustedes aquella parte? Aunque haga una cantidad de tiempo enorme que no pasen por allí, se cita a todos los primeros papas, a 8, 9, 10. ¿Para qué? Que para decir, somos los que eran este. Toda macroorganización tiene un canon. Esto lo fundó fulanito, lo hizo de tal manera. El canon siempre se ha revisto un poco de mito, es casi inevitable. Lo hizo para esto, pretendía lo de más allá, y luego le siguió. Y lo importante es quién le sigue y a dónde va. ¿Qué canon feminista hay en la tercera ola del feminismo? Bueno, Betty Friedan, recuperar a Simone de Beauvoir, el segundo sexo. Sí, pero es del 49, sí, pero ahora es cuando ha comenzado a funcionar. Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Shulamit Firestone, Kate Millett, ¿quién más? Bueno, últimamente, pues probablemente estén... ¿a quién voy a meter? Los 80 son especialmente difíciles. Pero no nos extraña porque cualquier movimiento que ha alcanzado parte de sus objetivos tiende a vaciarse. Entonces, la necesidad de nombres, sin embargo, de referencias de autoridad, sigue presente. Pero vean, hay un canon clarísimo. McKinnon, por ejemplo, Pateman, por ejemplo, y sobre todo, ya que el feminismo se ha hecho realmente con una presencia enorme en todo Occidente, cada país tiene su canon. Cada estado dice, aquí las personas de referencia son,
¿Por qué? Han escrito esto, han hecho lo otro, se han presentado donde fuera. La lucha por el canon y un canon universal es una lucha despiadada. A la nietzscheana, dice, hay demasiada gente y no te puedes acordar de tanta. Pero si nosotras, por ejemplo, tuviéramos que buscar el canon español, ¿no sería decente hacer un canon del feminismo español en que no estuviera, por ejemplo, Lidia Facón, que ocupa todos los 70? ¿Se equivoque o no en muchas cosas? Como activista, además. Pero, por ejemplo, ¿podríamos evitar la presencia de Celia Amorós en el canon teórico? Cuando fue la que dio lenguaje posible, académicamente respetable, a todo lo que estábamos pretendiendo. Evidentemente no. Es decir, un canon es aquellos nombres, digamos, que se van poniendo en fila, ¿no? En los 90, digamos que el movimiento está entregado a lo siguiente, a los años internacionales. Está el primer año internacional de la mujer, México, y luego aparece en los países nórdicos, luego Nairobi, luego... hasta que llegamos al momento decisivo en que se aterriza toda la agenda como una agenda global, y esto es Pekín. En el Cairo primero, la agenda demográfica, y en Pekín, la agenda feminista, que podemos decir global. ¿Cuál es la agenda global pactada? Pekín. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo con el aval teórico y qué está sucediendo en la política internacional? Un momento magnífico al que entendemos, porque le dio nombre una extraordinaria analista, Susan Faludi, reacción. Estos son los años de Reagan, Thatcher, demás. Años reactivos contra cualquier propósito social excesivamente innovador. Y de hecho lo que nos cuenta Faludi es que hay una retracción incluso estética. No es tanto como fue la mística de la feminidad, pero es retraigamos todo lo que podamos de qué va esto, porque no estamos dispuestos a seguir esa agenda, no del todo. Y esos son los años de Butler. Los 90 vienen directamente de ahí. Tienes McKinnon, que es la teoría del derecho y del Estado desde un punto de vista feminista. Tienes Naomi Wolf con la entrada enorme de qué pinta la belleza en todo esto. ¿Qué clase de exigencia es la exigencia de belleza? Tienes a Carol Pateman contando cómo el siglo XIX clausuró mediante el salario que tenía que subvenir a toda la familia la rebelión feminista posible al no entender a las mujeres como individuos. Tienes una serie de obras importantísimas. Entonces tú vas haciendo un canon y dices, bueno, pues son Millet, McKinnon, bueno, Bateman, Faludi, y el canon es Gail Rubin, Carol Vance, Judith Butler. ¿De dónde ha salido esto? ¿Quién estaba esperando por ello? ¿Quién lo ha metido ahí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué es? Así que lo importante es situar esta aparición. Una amiga querida, mexicana, que coincidió con Butler en el mismo colegio mayor. No hay como ser mayor para tener ciertos datos poco habituales. Me comentaba una vez, pero ni ella misma se creía por qué tenía éxito. ¿Qué estaba pasando? O sea, ¿quién no quería que las cosas fueran por determinado lugar y prefería que fueran por otro?
Para hablar del último libro de Wagner, hombre, no es que sea imprescindible, pero viene bien hablar del primero, es decir, ¿por qué su éxito? Es decir, porque una voz no esperada se encuentra allí y de repente empieza no solo a pertenecer al canon, a eclipsar al resto del canon, de tal manera que reconstruirlos nos cueste trabajo. Porque la prosecución es la siguiente: el movimiento de las mujeres amplió el margen de libertades posibles y entonces aspiró a un mundo en el cual el sexo no tuviera importancia, no tuviera la importancia absoluta y terrible que tenía. Y de repente nos encontramos, el sexo no existe. ¿Quién ha llegado a semejante conclusión? El sexo no existe, el sexo se atribuye. ¿Cómo que el sexo se atribuye? Y eso nos lleva necesariamente a hablar de una distinción que todas conocemos bien, que es una distinción analítica, la distinción sexo-género. Esto nos va a llevar 3 o 4 minutos, pero como nos suena, no tendremos mayor problema. Llamamos distinción analítica a una distinción que solo distingue conceptos, no distingue cosas, ¿vale? Es que esto es muy importante. Las distinciones analíticas son aquellas que te dicen, esto, que es un concepto, tiene al menos 2 caras y hay que tener en cuenta las dos. Ante un individuo, tú no distingues el género del sexo. Tú ves a un individuo. Y en él o ella, género y sexo están perfectamente amalgamados. No puedes decir, el sexo de fulanita parece femenino, pero su género está un poco más torcidillo y no sé exactamente por dónde va. No, fulanita es fulanita y se acabó. Pero la distinción analítica, ¿para qué te sirve? Para lo que le sirvió a la primera que lo inventó, que no fue normalmente la persona a la que se le atribuye, sino a ver, es que a veces conviene tener algunas cosas a mano. Pues este no es. Pero no es posible. Este sí. ¿Se ve? ¿O lo tengo en espejo? Aquí pone macho y hembra y la autora es una de las grandes antropólogas del siglo XX, Margaret Mead, que es a quien pertenece la distinción entre sexo y género. Es una distinción antropológica y viene a decir a ella como estudiosa de culturas muy diferentes. Vamos a ver, los seres humanos siempre son o machos o hembras, pero cada cultura decide en qué consiste ser macho o hembra. Y le pone una normativa y lo deja firmemente cerrado. Esto es lo que entendemos por sexo-género. ¿Para qué nos sirve? Para evitar el biologismo. Es para evitar, dice, oye, tú es que naciste mujer y las que nacen mujeres tienen que ser así, así, y tener estas virtudes todas seguiditas. Pues mire usted, entre los Nuer no. Pues yo qué quiere que le diga, los Guaibiri parece que tienen otra escala, no funcionan así. La entrada de la antropología como apoyo del feminismo es fortísima. Solo tiene un pequeño peligro, que vaya que si lo desarrolla, la entrada del relativismo cultural, claro está. Pero lo que la antropología nos asegura es que la biología no es destino, que era lo que había afirmado por escrito, por cierto, en el mismo año, Beauvoir, en el 49, los 2 libros. La biología no es destino, el que una mujer se la obligue a B, a C, no viene de su biología, viene de una inmensa construcción, inmensa, no una tonta construcción, no, una cosa a la que solemos llamar civilización entera, toda la cual ha decidido cómo han de portarse los sexos, qué son y para qué valen, y qué es lo que cada uno sabe hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? En opinión de Beauvoir y en opinión de Mead, hay que afinar el pensamiento y dotarle de todo el instrumental que necesite para ir analizando
paso por paso en qué consiste esa construcción y que no se nos escape nada. Porque la única manera de poder atacarla, dado lo bien que se regenera, como si fuera tejido vivo, es conocerla muy bien. Es que vamos a ello. Vamos a conocerla muy bien. En efecto, empieza ese conocimiento, pero en los 90 ese conocimiento ha hecho un pequeño canon. Recuerden Bourdieu también, por ejemplo, el gran sociólogo francés, sobre qué es el patriarcado. El popularizar precisamente esta terminología patriarcal, poder patriarcal, el feminismo es un análisis del poder, nos importa el poder, queremos saber cómo se produce, cómo se reproduce. ¿Cuándo estaremos a punto de entrar en malas compañías? Cualquiera que se dedique a la vida intelectual sabe que las malas compañías existen. Depende de con qué libros tengas una relación más fluida. Depende mucho. El feminismo, dentro de las ideas enemigas, tenía en la tradición del psicoanálisis afrancesado un muro firmísimo de je te rejette, tu n'existes pas. Fuera. No eres nada, no eres nadie. Ahí no había problema, porque era tan fuerte el rechazo que no había manera de llegar a connivencias. Pero ¿qué pasa con Foucault? Cuando tú te aproximas en los años 80 al tema del poder, y el feminismo lo hizo, ¿cómo evitar toda la conceptología Foucaultiana para entender el poder? Si es, digamos, la conceptología dominante. Han pasado muchas cosas en el plano teórico y Butler es una de esas cosas.